Operaciones con polinomios. Veamos ahora nuestro apartado número 2, consistente en las diferentes operaciones que podremos hacer con los polinomios. Bien, pues supongamos ahora a un anillo, es decir, que verifica las propiedades que se especifican en el tema número 11 de estructuras algebraicas que hemos mencionado anteriormente, y consideramos a de x el conjunto de todos los polinomios, pero en A vamos a definir en los siguientes apartados tanto la suma o adición como el producto o multiplicación y la potencia de polinomios, que nos centraremos en la potencia de los binomios. La primera de nuestras operaciones es la suma o adición, que es mucho más sencilla y más intuitiva que las anteriores. Es decir, nosotros tenemos p de x y q de x, dos polinomios con coeficientes en el anillo A, dados por p a su 0 hasta a su n y q desde b su 0 hasta b su m. Entonces, como decimos, los coeficientes a su i, b su j pertenecen a con i desde 0 hasta n y con j desde 0 hasta m. ¿Cómo se define la suma? Bien, pues dependerá del tamaño de n y de m. Es decir, si n resulta ser mayor o igual que m, entonces la suma de p de x con q de x será el polinomio determinado por los coeficientes a su 0 más b su 0 hasta a su m más b su m, que es el menor de los dos, y a partir de ahí entonces nos quedarían a su m más 1 más 0 hasta a su n, que es el último, más 0 también. O sea, lo que se hace es ir sumando coeficiente a coeficiente. Pero cuando ya llegamos a m, pues obviamente el polinomio que hemos llamado q tendría el resto ceros hasta el infinito. Bien, y análogamente, si n es menor que m, entonces la suma será al revés, es decir, ahora llegaríamos hasta el tamaño n, que es el menor, a su n más b su n, y a partir de ahí, entonces, los coeficientes de b hasta completar m, puesto que a partir de a su n todos son, en el polinomio p, nulos los coeficientes. Si vemos la multiplicación es un poquito más abstracto. Supongamos otra vez p y q con las mismas notaciones anteriores. Definimos la multiplicación y denotaremos, por mayor simplicidad, p como la suma de los a su i por x i desde igual a 0 hasta n en forma de sumatorio, y q la suma de los b sub j por x sub j desde j igual a 0 hasta n. En este caso, si multiplicamos p por q, tendremos que hacer el siguiente sumatorio, es decir, tendremos que sumar desde k igual a 0 hasta la suma de n y de m de los coeficientes, que ahora vamos a decir cómo se determinan, que llamaremos c sub k por x elevado a k, es decir, este polinomio de tamaño n más m más 1 en cuanto a sus coeficientes, de manera que los coeficientes determinados c sub k se calculan como la suma del producto de los a sub i por b sub j, siendo i y j índices tal que su suma es igual al subíndice k. Para constatar lo que hemos visto, vamos a ver unos determinados ejemplos. Veamos un ejemplo para la suma. Supongamos ahora que tenemos p definido por a sub 0 hasta su n y q que tiene m más 1 coeficientes, siendo m mayor que n, o lo que es lo mismo, n menor que m. Así pues, q lo podremos escribir como b sub 0 hasta b sub n, por ser menor que m, y a partir de ahí b sub n más 1, b sub m. Al sumar p más q, entonces, como decíamos, obtendríamos a sub 0 más b sub 0, a sub n más b sub n, y a partir de ahí b sub n más 1 hasta b sub m, que quedarían sueltos. Ahora, en un ejemplo más claro, supongamos que tenemos p de x
y Q de X, en este caso, pues por ejemplo, que P y Q pertenecen a el conjunto de los polinomios con coeficientes en z o coeficientes que son, como vemos, números enteros. Bien, pues en este caso z no es un cuerpo, pero sí que z es un anillo. Para hacer la suma, como decimos, si nosotros queremos hacer p de x más q de x, si optamos por nuestra definición, lo que obtendremos es para p, que sería a su 0, 1, a su 1, menos 7 y a su 2, 3. En este caso, n valdría 2. Y q sería el polinomio, en este caso, a su 0, 3. Hay que tener mucho cuidado aquí, puesto que no hay x, con lo cual le corresponde un 0, menos 1 y 5, con lo cual m en este caso sería 3. Estamos en las condiciones de que n es menor que m. Al hacer, según nuestra definición, p más q, lo que obtenemos es coeficiente a coeficiente, 1 más 3 que es 4, menos 7 más 0 que es menos 7, 3 menos 1 que es 2, y ahora sería 5 más 0 que es 5, este polinomio de aquí, que es lo mismo que hacer, como nosotros conocemos, los cálculos siguientes, es decir, los de el mismo grado se suman correspondientemente, es decir, 5x elevado a 3, los de grado 3 que está solo, 3x cuadrado menos x cuadrado que es 2x cuadrado, menos 7x que está solo que daría menos 7x y más 1 más 3 que es más 4. Si convertimos este polinomio obtenemos el mismo resultado, 5x elevado a 3 más 2x elevado a 2 menos 7x más 4, como podemos ver. Veamos ahora un ejemplo un poquito más complejo en el caso del producto, para entender estas fórmulas. La suma de a sub i por xi por otro polinomio, que sería la suma de los b sub j por xj. En este caso esto representaría p y este representaría q. Es la suma de ciertos coeficientes desde k igual a 0 hasta n más m por x elevado a k. Entonces el objetivo es saber cómo se calculan estos c sub k, que es la suma de los a sub i por b sub j, de manera que los índices sumen el subíndice correspondiente a c sub k. Entonces para ello vemos como un ejemplo clarificador, si tenemos p de x igual a x cuadrado menos 1, entonces n en este caso sería 2 y m en este caso pues sería 1, son los grados de cada uno de los polinomios. Bien, y queremos calcular p por q, entonces nuestro objetivo es saber primero los c sub k cuánto valen desde k igual a 0 hasta n más m, que en este caso, como vemos fácilmente, n más m es igual a 3. Así pues, ¿qué significa esta fórmula? Si queremos calcular c sub 0, tendremos que sumar aquellos coeficientes que al multiplicarlos su suma me dé 0. Es decir, tendrían que ser i igual a 0 y j igual a 0 para que este resultado sea 0. Entonces tendremos que hacer a sub 0 multiplicarle por b sub 0. Entonces lo que tendríamos en este caso sería menos 1 por 2 que es igual a menos 2. En el caso de c sub 1 tendremos que sumar todos aquellos coeficientes que al multiplicarlos, en este caso, su suma me dé 1. Entonces en este caso sería tanto menos 1 por 3, si nos fijamos, es el que corresponde a x elevado a 1, y no habría ninguno más puesto que no tenemos x en p de x. Entonces en este caso este resultado sería menos 3. Y en el caso de c sub 2, pues análogamente tendríamos que multiplicar 1 que acompaña a x cuadrado multiplicado por 2. Este corresponde a exponente 0 y este exponente 2, con lo cual al sumarlo nos daría 2 y es el único que se verifica. Y en el caso de que
nos salga como resultado 3, entonces tendríamos que multiplicar el correspondiente a x cuadrado, que sería 1, por el correspondiente a x elevado a 1, para que al sumarlo en vez de 3 sería 1 por 3 igual a 3. Y ya tendríamos todos los coeficientes, de manera que P por Q, en este caso, pues sería esta fórmula de aquí, es decir, tendremos que hacer la suma desde k igual a 0 hasta 3 de los c sub k por x elevado a k, es decir, c sub 0 por x elevado a 0, que en este caso sería menos 2 por 1, más menos 3 por x elevado a 1, es decir, por x, más 2 por x al cuadrado más 3 por x elevado a 3. ¿Cómo se explica esto en la ESO? Pues en la ESO se explica de dos formas diferentes. Yo voy a pasar a explicar una de ellas, la multiplicación en línea, es decir, sería x cuadrado menos 1, esto ya lo sabemos hacer todos, por 3x más 2, entonces se multiplica término a término, es decir, x cuadrado por 3x, que sería 3x al cubo, x cuadrado por 2, que sería 2x cuadrado, menos 1 por 3x, que es menos 3x, y por último, menos 1 por 2, que es menos 2. Y al llegar aquí, exactamente igual que en P por Q, si tenemos alguno con el mismo exponente, tendríamos que proceder a sumarlos, como vimos en el ejemplo de la suma. Fijémonos que es exactamente el mismo, 3x al cubo, lo tenemos aquí, más 2x al cuadrado, menos 3x, menos 2. Subapartado número 3. Veamos ahora la operación de la potencia en a de x. Bien, cuando nosotros nos referimos a la potencia, nos referimos a un polinomio p de x que lo tenemos elevado a n. Entonces podemos realizar la multiplicación término a término, es decir, p de x lo multiplicamos por sí mismo y así hasta un número determinado de n veces. Pero nos vamos a centrar en este subapartado en la potencia de los binomios, en particular en la importancia que juegan los números combinatorios que se ven en nuestro tema 3 del temario. Aquí simplemente haremos una breve referencia al respecto en el desarrollo de potencias de un binomio. Bien, pues observemos o recordemos que en el tema 3 veíamos el número combinatorio de m sobre n, que tiene esta expresión, y es calcular en una fracción en el numerador m factorial y en el denominador n factorial por la diferencia de m menos n factorial. Recordemos que el factorial de un número, muy brevemente, es calcular el producto de todos los números más pequeños que él hasta llegar al 1. Por ejemplo, 3 factorial pues es 3 por 2 multiplicado por 1. Bien, se verifica que m sobre n es siempre el número combinatorio de los anteriores, es decir, m menos 1 sobre n menos 1 más m menos 1 sobre n, es decir, el anterior a m, pero n quedaría exactamente igual. Y en el tema 3 también comentamos que esta interpretación se vislumbra en el conocido y se recuerda mucho mejor como triángulo de Tartaglia. Por ejemplo, fijémonos en este triángulo, nos vamos al 4,2. Según la fórmula, el 4,2 será igual a el 3,1 más el 3,2. Y si nos fijamos, aquí obtendríamos, según este triángulo, la suma de estos dos adyacentes en el 4,2. Mucho más fácil de recordar. Bien, pues se puede demostrar que la potencia de un determinado binomio tiene la siguiente expresión. Es decir, x más a elevado a m se calcula como la suma desde k igual a 0 hasta m del número combinatorio m sobre k por x elevado a k, haciéndolo variar los subíndices por a elevado a m menos k. Y si resulta que tenemos
la potencia de una diferencia, x menos a elevado a m, es la misma fórmula, pero irá cambiando de signo, es decir, más, menos, hasta llegar a un término menos 1 elevado a n en este caso. Es decir, es la misma fórmula, pero en este caso sería acompañada de menos 1 elevado a k. Y es conocida como la fórmula de Newton, que podremos aplicar en este caso, por ejemplo, cuando m valga 2, puesto que en este caso x más a elevado a 2, según esta fórmula, tendríamos que hacer m que vale 2, tendríamos que hacer 2 sobre 0 por x elevado a 2, en este caso por a elevado a 0, que es 1, más, y ahora 2 sobre 1, el número combinatorio, por x elevado a 2 menos 1, que sería x, por a elevado a 1, y por último tendríamos que hacer más, nos vamos a ir para aquí, 2 sobre sí mismo por x elevado a 0, que es 1, por a elevado a 2. Si hacemos cálculos, lo que obtenemos en este caso sería 2 sobre 0, que es 1, sería x cuadrado, más 2 sobre 1, que es 2, por x a, 2 sobre 2, que es 1, multiplicado por a al cuadrado. Así hemos visto lo que se ve en los diferentes cursos de la ESO, lo que sería el cuadrado de la suma, que es cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y análogamente se puede demostrar que x menos a al cuadrado en este caso sería x cuadrado, pero con la diferencia de que aquí sería menos 2xa más a al cuadrado.